Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una entrevista donde empezamos haciéndonos algunas preguntas y terminamos con más preguntas porque son temas de educación que nos apasionan, que nos gustan y por eso invitamos a distintas personas profesionales que nos puedan dar su punto de vista sobre temas que nos inquietan, nos preocupan y en los que nos ocupamos. María Zigman, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas desde Argentina. Sí, es para mí una alegría poder entrevistarte a ti porque hay un tema que nos preocupa y en el que nos ocupamos, que es el tema de la prevención de bullying y acoso escolar, que os adelanto que María nos va a explicar la diferencia porque no es lo mismo. Vamos a hablar sobre las características también de lo que es el bullying para que no lo confundamos con conflictos escolares. Y luego también algo muy interesante que hemos hablado ella y yo antes de empezar la grabación es que nos va a dar su punto de vista sobre el cortometraje de prevención de bullying que hemos hecho desde la campaña Educar sin Miedo, que dirigimos desde Padres Formados ya hace 2 años a través de las redes sociales para sensibilizar. Pero hoy está María con nosotros y con nosotras para podernos contar el tema que nos ocupa, que es el tema de bullying y acoso escolar. Yo quiero contextualizar un poco todo esto, porque en realidad en España por lo menos hemos empezado a utilizar el concepto como tal a partir del 2004. Yo recuerdo que tuvimos un caso que saltó a la prensa, que fue el caso de Joaquín, un joven que se suicidó por vivir una situación de acoso escolar y no pudo con ella. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta de que el acoso escolar no eran bromas que se daban en los colegios, no eran cosas de niños, no eran cosas sin importancia, insignificantes, trascendían a todo eso y además dañaban la autoestima. María, tú desde el 96 estás trabajando con todos estos temas, tienes una fundación Libres de Bullying, asociación civil Libres de Bullying, y llevas muchos años trabajando sobre estos temas, sobre todo en la prevención, porque el bullying es una cosa de prevención. Cuéntanos un poco, contextualízanos un poco todo esto, más o menos el concepto cuándo ha nacido y por qué hoy en día sigue habiendo gente que cree que esto no es tan importante o tan grave como en realidad es. Sí, yo empecé en el año 96, era una época en donde aquí en Argentina poca gente tenía un ordenador, y bueno, ni hablar de los celulares, ¿no? Pero entonces yo empecé a ver en la escuela de mi hija, que en ese momento tenía menos de 3 años, todavía no los había cumplido, pero vi situaciones en donde se juntaban un montón de madres más que padres, se juntaban y organizaban quejas o reclamos al jardín al cual iba mi hija, al kinder, para que nos expulsaran, ¿no? Ellas se organizaban, estas mamás, porque consideraban que mi hija no era igual que todos, vaya uno a saber por qué, que Catalina, mi hija, necesitaba como atenciones especiales que se las quitaban a los hijos de ellas. Entonces se juntaban en el café de la esquina, en la vereda, y hacían todo esto que fue muy bien frenado por la directora. Pero a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que también con mis pacientes pasaban cosas similares. No eran invitados a los cumpleaños, se los dejaba de lado cuando se hacían partidos de fútbol. Y empecé a pensar, a ver qué es lo que sucedía como para que alguien se organizara con ese objetivo. Seguramente resonó en mi historia personal, me empecé a acordar de lo que sucedía cuando yo iba a la escuela en la década del 70, ¿no? En donde no sabía muy bien dónde investigar, o qué leer, o qué buscar. Ni siquiera sabía qué nombre tenía eso, pero era algo muy feo. Y yo sobreviví, como digo, a esa situación porque en esa época no había grupos de WhatsApp de madres, porque si hubiera habido eso, era insostenible. Pero bueno, volviendo un poco a eso, claro, iba a bibliotecas, a librerías, compraba grupos, dinámica grupal, no sabía bien cómo buscarlo. Y fue después del 2001 habrá sido que en el 2000 tuve una computadora y descubrí que había un montón de gente en el mundo que estaba en la misma búsqueda que yo y algunos ya habían encontrado algunas respuestas. Uno de ellos era un noruego que es Dan Olweus. También empecé a leer a españoles como Avilés Martínez,
Carmen Cerezo. Yo recuerdo que empecé a encontrar mucho material de Noruega y de España. Y después, como bien decís, fue la tristísima historia de Joaquín la que también abrió esto a la publicación de material, ¿no? Porque ya sabemos que hay muchos chicos que no la habrán podido soportar esta historia y habrán terminado de igual manera, pero no se conoció. A partir de lo que sucedió en España, yo tuve acceso a mucho más material teórico, y fui cada vez probando y buscando cosas, material, di con algún material de Estados Unidos que traté de aplicar, digamos, no me terminaba de cerrar, pero bueno, fui probando, incorporando y leyendo y trabajando al mismo tiempo. Y por primera vez, creo que fue en el año 2005, me dieron lugar en un espacio, en un congreso de psiquiatría infantil. Y ahí habré hablado para 5 personas, y después fue para 20, y después para más, y bueno, después tuvo una explosión mediática, como en todo el mundo, aproximadamente en el 2013, que todo empezó a llamarse bullying, que ya era bullying cuando a un político otro le decía algo, o cuando en la televisión había alguna actriz de estas que bailan y cantan, y al público, al jurado no le gustaba. Bueno, todo empezó a llamarse bullying. Entonces también hay como una vuelta y un replanteo, ¿no? Un replanteo constante, pero lo cierto es que tenemos que seguir previniendo siempre esta problemática porque no disminuye, y no disminuye la incidencia porque lamentablemente vivimos en un mundo en donde lo emocional, el otro, la empatía, digamos, el despojarse de ciertas cosas, prejuicios, discriminación, búsqueda de poder, bueno, todo eso está a la orden del día, ¿no? Entonces, es muy difícil, cuando ya nosotros a lo mejor intervenimos en alguna escuela, ya hay daño. Entonces, todo lo más que tenemos que hacer, tiene que ver con la prevención. María, por eso tú que eres sumamente convocada con lo tuyo, ¿no? Con decir, bueno, hablemos de esto como para que cada vez tengamos más herramientas para poder prevenir, porque si no, digamos, tenemos que prevenir. ¿Y cómo se previene? Claro, ¿no? claro. Sí, María, tú eres psicopedagoga y principalmente te has volcado en la prevención de bullying, acoso escolar. Me decías, no solamente no es lo mismo una cosa que otra, me gustaría que nos aclares un poco el término, sino que encima, en estos años que llevamos trabajando, me dices desde el 96, tú ya empezabas a trabajar en estos temas, no ha disminuido la incidencia. ¿Qué es lo que no hemos entendido? O sea, para empezar el término, nos lo vas a aclarar tú ahora mismo, ¿no? Pero si llevamos mucho tiempo conviviendo con esta realidad y cada vez también se supone que son más conscientes o hay más gente afectada haciendo cosas también, porque surgen asociaciones en muchas ciudades a raíz de experiencias personales también. Entonces, ¿qué es? Para empezar, te preguntaría, aclararnos un poco el término, porque luego también tenemos mobbing en el trabajo, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que no estamos haciendo para que el concepto que ahora nos vas a aclarar, que convive con nosotros hace muchísimo tiempo, pues no estemos acertando con la solución? A ver, hablamos de bullying primero que hablamos de bullying cuando hablamos de niños y adolescentes, no cuando hay un adulto que humilla, que agrede, que abusa de un niño, como podría ser una mamá o un papá que en la puerta del colegio dice, ay, otra vez llegamos tarde porque se hizo pis y tuvimos que bañarlo, y eso lo está humillando, lo está exponiendo, pero no es bullying. No es bullying cuando una maestra, otra vez García llegando tarde, otra vez Pérez, ¿no? Siempre estás ahí levantando la mano último, ¿por qué no hablas? Esas cosas no son bullying, son humillaciones, son agresiones, es abuso de autoridad, ¿sí? Pero no es bullying. Eso podrá habilitar que después los niños hagan lo que hacen, pero para entender el concepto es siempre entre pares, niño, niño, niña, niño, no importa el género, pero en edad escolar, no necesariamente en la escuela. Si los niños o adolescentes se juntan en un club para hacer un deporte, o en una iglesia para, no sé, tomar la comunión, ahí conviven, están obligados a verse, están obligados a poner en juego todas sus habilidades emocionales y habilidades sociales, y se pueden dar situaciones de bullying, ¿sí? Y no están en la escuela.
incluye acciones de acoso, pero ese acoso tiene que ser absolutamente intencional. ¿Por qué lo digo? Imagínate una escuela en donde yo llego nueva, soy nueva y no tengo ninguna amiga, ningún amigo, y empiezo como a tener ganas de ser tu amiga, ¿no? Entonces te espero cuando sales del baño, me siento al lado tuyo y quiero jugar con vos. Te pido que me invites a tu casa, cada vez que llegas yo te estoy mirando y te llamo. Vos te podés sentir acosada. De hecho, los chicos pueden sentirse acosados por alguien que se quiera acercar, pero se quiere acercar no para hacerle daño, sino porque lo necesita, porque quiere estar con él. Y esa es una situación de acoso, y es una situación por ahí de acoso dentro de una escuela, pero no es bullying, porque el bullying implica decisión e intención y habilidad de hacerle sentir al otro que no sirve, que no vale. Y para eso quien lo hace necesita de un grupo que lo sostenga, con esa mirada, con cierta complicidad, silencio, ¿no? Pero lo que se busca al hacer bullying es humillar, descalificar, exponer al ridículo, ¿no? Esta sensación de papelón público. Entonces ahí tenemos algunas diferencias. Si hablamos de acoso escolar, ¿qué pasa con, como bien decías, el mobbing? Una directora de un instituto, de un centro, que acosa, que maltrata a sus docentes, al profesorado. Hay acoso en la escuela, pero no es bullying. Hay una situación de acoso de un adulto a otro adulto, de un adulto que tiene poder hacia aquel que no lo tiene, porque cuando hablamos del mundo laboral, no hay una paridad de poder entre los empleados muchas veces, en la mayoría de los casos. Hay jefes, hay subordinados, hay gerentes, hay presidentes de la organización. En el mundo de los niños y los adolescentes, nada de esto debería estar presente, no hay jefes, ¿no? Entonces los chicos empiezan a organizarse tipo jefe y empleado, pero mal jefe, ¿no? Quien da órdenes y que las debe cumplir. Y eso en el mundo de pares no debería ser una posibilidad, ¿no? Entonces, se puede dar en la escuela, se puede dar en otros sitios, por eso a mí la palabra escolar no me gusta, ¿sí? Porque nos limita muchísimo. Entiendo, respeto, y entiendo también que muchas asociaciones que lo nombran como acoso escolar tienen su argumento. También en Argentina me lo han como contradicho, porque ¿por qué una palabra en inglés? ¿Por qué no uso un sinónimo o una traducción? Entonces yo digo que es muy larga la traducción, sería hostigamiento sostenido en el tiempo entre pares en edad escolar. Es muy largo. Si nosotros usamos la palabra bullying cuando corresponde, es solo para una dinámica entre niños y adolescentes, no para todo. Si lo usamos bien, inmediatamente sabemos de qué estamos hablando. Lo sabemos en España, en Noruega, en México, en Chile, hablamos de bullying. Hasta en Italia la han incorporado como bullismo, claro, ¿no? Porque sabemos bien de qué estamos hablando. Y lamentablemente, por haber discutido durante años, a ver si lo llamamos en castellano, lo llamamos en inglés o cómo lo llamamos, se ha perdido mucho tiempo de prevención. Claro. Y se ha perdido mucho la posibilidad de estar de acuerdo sobre qué estamos hablando como para poder tener programas eficaces. No, todavía la mayoría de la gente, incluso en mi página, a veces aparece alguien que dice, hablen en español, ¿por qué ponen palabras que no son nuestras? Bueno, como si fuera la única palabra que usamos en inglés en los Claro, es un mundo global y hay que entender que las palabras nos permiten entender ideas. Entonces, es como si se entiende la idea, pues igual hasta qué punto ese debate es importante, que sí lo es, el tema del lenguaje es importante, pero igual ahora no es prioritario, ¿no? Es una cuestión a la que le damos prioridad. Entonces, en este caso, tú le estás dando prioridad no tanto a la palabra, sino a lo que hay detrás de esa palabra, ¿no? Nos dices que la principal diferencia entre bullying y acoso escolar sería la intencionalidad y luego especificar que no solamente sea en la escuela, porque en esta cuarentena, y vosotros también que ahora estáis en el tema pico que me decías, ¿no? Por el tema del COVID-19, ha habido muchos y muchas jóvenes que han agradecido estar refugiados en sus casas para no tener que ir a la escuela y tener que estar enfrentándose a una situación difícil
difícil, ¿no? Habrá que ver a cada uno qué experiencia tiene. ¿Esto cómo lo ves, María? El que un joven diga, yo casi prefiero estar en casa porque no tengo que enfrentarme a una persona que me está agrediendo, o a veces igual no me agrede físicamente, pero me hace el vacío, me mira, me ignora, se mira y se ríe. El sentirte que no eres importante para el resto, ¿no? Eso mina mucho la autoestima de una persona que está en un proceso de desarrollo. Cuéntanos un poco sobre esta realidad. Bueno, en Argentina sucedió exactamente lo que estás planteando. Incluso yo dije, bueno, para los chicos que la pasan tan mal en la escuela, ahora van a poder respirar. Eso me duró, primero que es muy triste pensar que la solución para no ser agredido es quedarse en la casa de uno, ¿no? Es muy triste que un niño o un adolescente no pueda socializar porque permanentemente es despreciado, como bien decís, desde lo físico, desde lo psicológico, hacerle ningunearlo y como que no tiene un lugar, ¿no? Y eso va minando su autoestima, sus posibilidades de confiar en el otro, de confiar en sí mismo. Pero bueno, más allá de eso, en un primer momento, claro, pensé eso, ¿no? Y muchos chicos, de hecho, están mejor en casa, pero esa no es una solución. Claro. Eso es una respuesta defensiva frente a algo que es sumamente hostil o agresivo, ¿no? Pero duró muy poco eso, porque inmediatamente, no sé en España, aquí se empezaron a dar clases virtuales, ¿no? La verdad que los chicos están con esto en la mano. Y desde que tienen un móvil en la mano y hay clases por Zoom, hay clases, digamos, hay videoconferencias, hay un chat, y todas esas herramientas, rápidamente quienes quisieron y quieren hacer daño empezaron a aplicar, ¿no?, todas sus estrategias mediante esos dispositivos, cosa que antes estaba, porque existe el ciberbullying desde que inventaron los fotologs y los blogs, y todo esto en el 2004 también, estaban los famosos fotologs, donde se podía entrar una sola vez por día, donde tenían una cámara de fotos que tenían que bajar la foto al ordenador y después subirla. Era muy complicado, ahora es muy simple, es en un segundo. Entonces, desde que existe eso, obviamente el canal de internet para agredir está abierto, pero ahora está a las 24 horas y aunque quiera el niño no se puede quedar sin conectar, porque tiene que tomar clases así. Entonces, muchos chicos empezaron, obviamente que son agredidos en las redes, las limitaron. Ahora ese límite se tuvo que levantar porque tienen que tomar clases de esta manera. Claro que me pueden decir, no todos, no, es verdad, pero yo siempre digo, cuando estoy hablando de una cosa, no estoy ignorando todas las demás, pero tengo que hacer foco en una, Claro. ¿no? Porque aquí, ¿qué dicen? No, pero no todos los niños tienen, no todos los niños toman clases por Zoom, no es verdad, pero vamos a hablar de los que sí lo hacen y se sienten absolutamente maltratados. Cuando ingresan a la clase, todos apagan la cámara. Cuando no está, se divierten y comentan en el chat, qué bueno que hoy no vino Leticia, ¿no? Qué bueno que hoy María se quedó sin internet, porque así no tenemos que aguantarla. Todas esas cosas rápidamente se llevaron al plano virtual. Y para el docente y los padres es muy complicado también. Lo único que puede hacer un docente es mutear a toda la clase. Pero tampoco sirve, ¿no? Porque en algún momento uno tiene que tomar la palabra, y si va a sentir que si toma la palabra se van a reír todos, empieza a no tomarla, como quedarse en casa, ¿no?, para no ser agredido. Entonces todas esas soluciones son soluciones del momento, pero que no van a durar o no van a tener una efectividad a largo plazo. Y además, los chicos van a volver a la escuela. María, y todo lo que hemos hecho muchas cosas y muchas cosas bien, pero se ve que no es suficiente y entonces yo me pregunto, ¿en qué estamos fallando? Porque lo que hacemos y que nos da buenos resultados y mejora la convivencia, pues simplemente hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero si no es suficiente porque el problema nos está resolviendo, entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué no estamos haciendo según tu experiencia? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hay algunos factores que tienen que ver con lo individual, lo de uno. Yo, María, con estos pelos, o sea, de chica, todo lo que me podían decir, a ver cómo yo respondía. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo de uno, otras que tienen que ver con, todas se entrelazan, pero está lo familiar, está la escuela como aula, como salón de clases, o más allá del salón de clases en su amplitud,
está el fuera de la escuela, la plaza, los parques, la calle, y están los medios de comunicación también. En todo esto hay cosas que no se hacen y hay cosas que se hacen. En primer lugar, creo que no se termina de comprender que esto es un problema, ¿sí? Y esto es un problema. Y se llame como se llame, es un problema enorme. Y si seguimos pensando que los niños lo que tienen que hacer es fortalecerse, estamos perdiendo el tiempo. Porque como te decía antes, yo tengo en principio 2 niños que en lugar de vincularse así, están, ¿no?, uno por encima del otro. Si yo fortalezco al de abajo, también se fortalece el de arriba, porque cada vez tiene más habilidades, y el desequilibrio sigue estando, ¿no? Entonces, si yo le pongo una armadura a mi hijo y le enseño a pegar, le enseño un montón de cosas que, supongamos que también es un problema, pero no es porque no sucede, pero supongamos que lo logramos, el otro, mientras tanto, también adquirió nuevas habilidades, sabe agredir mejor, se puso una armadura más fuerte, y va a seguir agrediendo al mío. Yo no quiero un mundo en donde los chicos salgan a pelear o a defenderse. Me gustaría un mundo en donde puedan salir a compartir, y esto sabemos, creo tanto vos como yo y muchos, que esto no es lo que sucede en el mundo, ¿no? Lo que vemos es que los padres o los chicos salen como a competir, a ver quién tiene, digamos, el mejor dispositivo móvil, o quién es el mejor alumno del instituto, o no, como que hay una cuestión de competencia muy marcada, en donde a los mismos niños, desde los medios, desde lo que es el mundo actual, se los invita permanentemente a consumir cosas, y fíjate que ahora durante la cuarentena los chicos no extrañan las cosas, no extrañan las compras. Yo estuve indagando un poco en las familias, y lo que extrañan los niños en cuarentena son sus amigos, no extrañan Claro. Comprarse un mejor móvil, o tener no quieren más pantallas, no quieren más computadoras, lo que están extrañando mucho es el contacto con los amigos. Entonces me parece que es un momento para pensar todo esto también. Entonces, ¿qué está faltando? Me parece que está faltando que consideremos al otro como otro, con espacio para que sea débil, no esta historia de que todos tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptar que puede haber muchas personas en el mundo, niños, adolescentes y adultos, introvertidos, tímidos, con menores habilidades? Entonces uno no tiene por qué estar riéndose de esto, ¿no? Me parece que todos hablamos de empatía, pero pocas veces se practica de verdad, como decir, el otro piensa completamente diferente de mí por algo, y por ahí nunca vamos a coincidir, pero no puedo estar tirándole piedras porque piensa así, ¿no? Sí. O el otro no ve las cosas como las veo yo, entonces lo agredo. Y me parece que por ahí, entonces puede haber programas, ojo, hay programas en el mundo que trabajan muy bien. El TEI en España está funcionando muy bien, la tutoría entre iguales, ¿no? Como para poder salir del espacio individual, de ver qué tiene que hacer cada uno para estar mejor, y llegar un poco más a lo colectivo, a ver cómo te puedo ayudar yo a vos, qué necesitas vos de mí, que todos los niños vayan pasando por esos procesos, ¿no? En donde se pueda ampliar un poco la visión y no estar insistiendo, ¿no?, sobre el punto de defendete, este es un mundo para los fuertes y hay que salir como sea, y no te dejes pasar por arriba, no te dejes agredir. Entonces se va confundiendo el foco, me parece que el foco tiene que estar en otro lado. Aceptando además, Leticia, aceptando los conflictos. A ver, nadie está hablando de un mundo absolutamente feliz donde nada pase. Los conflictos aparecen, pero cuando avanzan y hay uno que se aprovecha, ya no es conflicto. Sí. Sí, yo recuerdo una conversación que me resultó muy interesante, donde alguien me decía, ¿no?, que con el número de casos que tenemos en España, la probabilidad hace que en todos los colegios haya un número de personas sufriendo situaciones de bullying. Entonces, cuando los colegios dicen somos un colegio que no tenemos casos de bullying, por la probabilidad hace que, bueno, que sospechemos, ¿no? O sea, si lo probable es que tengas casos de bullying, ¿cómo es que no los tienes, no? ¿Estás haciendo algo para no tenerlos, o es que los que hay no los estás contabilizando, no los estás atendiendo, ¿no? Entonces, me resultó interesante porque, de alguna manera, la propuesta que hacía esta persona es, si tú premias a un colegio por reconocer que tiene casos de bullying, pero
que reconociéndolo no quiere decir que no los esté atendiendo, porque los reconoce, porque sabe que los tiene, trabaja sobre ello, ¿no? Si tú premias esta escuela, pues harás que no los oculten, pero si de alguna manera estás premiando quien no tiene casos porque se entiende que entonces está haciendo bien las cosas, en realidad estamos ocultando la verdad. Entonces, esto me gusta con la visión esta que transmitías de la debilidad, no verla por debajo, ¿no?, de quien tiene la fuerza, ¿no? Es decir, en cualquier momento te puedes ver vulnerable o débil, ¿no? Pero eso no quiere decir que seas menos que otra persona que por circunstancias tiene más fuerza o está más fuerte. Esa idea me gusta, ¿no? La de premiar quien está reconociendo que tiene una situación. Sí, porque estás planteando muy bien lo que sucede. Las escuelas, digamos, en todas las escuelas pueden los chicos probar a hacer esto. Entonces, está bueno que las escuelas admitan que sí sucede, Claro. pero lo que cambia es lo que hacen los docentes con eso que sucede, y lo que hacen los padres con eso que sucede. Lo que hagamos los adultos con eso es lo que va a marcar que esa escuela tenga niveles de bullying muy altos, en donde los chicos se mantienen. Cuando digo muy alto, quiere decir que un niño desde tercero de primaria hasta, no sé, hasta los 15 años aguanta ciertas situaciones. Eso es grave, aunque haya uno. Sí. No es tanto que haya muchos que... Hay escuelas donde por ahí, cuando yo entro y voy, porque yo hago talleres por todo el país, entonces entro y veo que entre todo como que lo que circula es la burla, ¿no? Y permanentemente se burlan, y mira la cabeza, mira el pelo, mira, todo el tiempo es esa cosa burlona, ¿no? Pero es todos con todos. Yo ahí tengo que trabajar. Entonces, uno, si encara eso como bullying, ya le está poniendo un nombre que hace que se empiece a buscar a ver quién es la víctima, ¿no? Y a veces hay que darse cuenta de que es un modo de vincularse, porque a lo mejor no saben jugar, porque a lo mejor no se saben organizar, porque puede suceder un montón de cosas que hacen que todos los chicos estén permanentemente o pegándose con no sé, con la mochila, ¿no? Pero que es una cuestión de todos. Entonces, que uno puede reconocer que hay, y cuando hay, saben qué hacer. Si en esta escuela, si alguien viene y me dice, la estoy pasando mal porque se meten conmigo, bueno, acá tenemos un equipo de 4, de 5, que va a empezar a hacer algunas cosas con los alumnos. Esa escuela, obvio que debe ser reconocida, ¿sí? Lo que ha sucedido, por ejemplo, yo me acuerdo en Chile, cuando investigamos un poco qué pasaba con las leyes anti-bullying en la región, en Chile la escuela es paga, toda la escuela hay que pagar, ¿no? Entonces habían dicho que si había un caso de bullying, la escuela venía multada, ¿no? Entonces iba a tener que pagar a no sé a quién, tenía que pagar. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los mismos padres le empezaron a decir a los hijos que no cuenten si hay bullying, porque después de que se trasladaba la cuota a las familias, entonces las familias le dijeron a los niños, no cuenten, escondan, así pagamos menos. Porque si toda la sanción viene solamente desde lo punitivo o desde el castigo que sanciona sin ser acompañado de algo pedagógico, esto va a seguir oculto. Entonces tenemos que abrir la oportunidad de que se hable de esto, que no haya un castigo inmediato a las familias, que se entienda como un problema grupal, un problema social, y que todos desde el lugar en el que estamos tenemos algo para aportar, algo en donde seguramente no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y esto no implica que uno sea una mala madre, un mal padre, un mal docente, simplemente que a veces trabajar en prevención, detección e intervención de esto con eficacia no es tan fácil. Uno tiene que, vos me preguntabas hace un ratito qué es lo que hay que hacer para que funcione. En principio tenemos que tener docentes comprometidos en el sentido de que si ven que a un niño lo están discriminando o le están diciendo algo que lo puede herir, hay que frenar la clase y hay que hablar. No se puede dejar para mañana, no se puede postergar, no se puede dejar que lo resuelvan entre ellos, como bien decías, como cosa de niños, porque no lo van a poder hacer. Porque cuando se plantea ese desequilibrio de poder tan marcado, ningún niño sale por sí mismo. A ver, si a mí a la edad que tenga o niña, me vienen a atacar 5 o 6 que tienen cada uno la misma fuerza que yo, ya lo tengo multiplicado por 6. O sea que es muy difícil que yo responda a eso. ¿Cómo me defiendo de una patota? Además, esa mirada descalificatoria, sí,
cuando empieza, encuentra una respuesta en el otro. Pero esa respuesta, esa mirada no es consciente, es un chico que agacha la cabeza, que baja los ojos, que no puede sostenerlo, ¿no? Entonces yo lo puedo entrenar para que lo sostenga, pero no le va a salir espontáneamente. Entonces tengo que trabajar con el que mira y descalifica, no con el que es descalificado. Y con todos los que están alrededor y festejan y se divierten con esa mirada y se suman porque están aburridos, porque no quieren estar en ese lugar, porque en la casa le pasan cosas parecidas, o en la calle, o donde fuera, entonces buscan repetirlo y de alguna manera quedar a salvo, ¿no? En tanto se lo hacen a otro. Sí. ¿Qué te parece si ponemos el cortometraje de prevención de bullying de la campaña Educar sin Miedo y tú nos haces un poco un comentario, nos lo analizas un poquito para ver los distintos roles? En este caso tenemos madre, padre, con 2 roles distintos, que no es una cuestión de género, es simplemente así ha tocado en esta vez en el cortometraje, podía ser al revés perfectamente, y tenemos un menor adolescente viviendo una situación y un final que es el que queremos que tú también analices. Entonces, bueno, pues vamos a poner el cortometraje y a la vuelta tú nos haces un análisis de todo lo que sucede en 2 escasos minutos. Cuidado, que lo rompes. Me da igual. Oye, ¿qué te pasa? Es que se han metido conmigo. ¿Quién? ¿Por qué? Los del equipo de fútbol me han hecho de grupo porque dicen que soy malo. Pero, cariño, pero... Oye, espera un momento. ¿Tú estás oyendo lo que me está contando Carlos? No, ¿qué pasa? Déjame, ahora no quiero hablar. Pues resulta que los del fútbol le han echado del chat porque dicen que juega mal. Bueno, pero ¿así como así? No, primero me han insultado y luego se han metido conmigo. Bueno, pero estos críos, ¿de qué van? ¿Qué pasa? Habrá que enseñarle a defenderse, ¿no? Mira, con los García no se mete nadie, ¿me oyes? Tú no te dejes, tú hazme caso. Hay que andar siempre con 100 ojos con la gente. El mundo es así de jodido, hijo. Lo que tienes que hacer es adelantarte. Tú no te dejes nunca, nunca. Tú te enfrentas. Y si hay que soltar un puñetazo, pues se suelta. Pero contigo que no se meta nadie, ¿me entiendes? Nadie. Eso no es lo que queremos que aprenda, y lo sabes. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Que venga con el ojo morado o que se haga respetar? ¿Qué prefieres? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Cállate, por favor. Hombre, pero... Oye, Carlos, ¿ese no es el de tu equipo? Sí, es Alex. El imbécil que te sacó del grupo. Sí. Vamos. ¡Tú, espera! Y ahora no te metes conmigo, ¿no? Bueno, María, ya hemos visto el cortometraje y ahora ya te dejo el espacio para ti, para que nos hagas un análisis o nos aportes algún conocimiento o comentario o reflexión que tengamos que tener en cuenta para sacar partido a este cortometraje. En primer lugar, Leticia, te lo dije, lo vuelvo a repetir, me parece excelente. En todos estos años siempre busco videos cortos que sirvan para abrir, como bien decías, abrir preguntas y ver sin criticar a nadie, sin juzgar, pero ver cómo es esta dinámica y en qué estamos involucrados, desde qué lugares y cómo cambiarlo, ¿no? El corto me parece espectacular porque no tiene golpes bajos. Creo que para hablar de bullying tenemos que dejar de lado
todos los finales dramáticos, las situaciones donde se ven los golpes, todo eso no sirve, no suma, y le agrega como morbo al tema, ¿no? Y me parece que supiste tomar una situación sumamente clara, que es un chico que está angustiado, sumamente angustiado, y la mamá logra ver esa angustia. No entiende bien de qué va, pero logra ver que el niño está angustiado. Se sienta con calma, le abre el espacio para que él cuente, y el nene lo cuenta, porque está esa disponibilidad de la mamá, y hasta físicamente se lo ve al chico, ¿no? Como que iba a poder hablar. Cuando aparece el papá con toda esa potencia, lo primero que dice el niño es: no quiero hablar, y el papá no respeta que no quiera hablar. Y lo lleva como una cuestión personal, ¿no? Del ego del padre. ¿Cómo a nosotros, los García, nos viene a pasar esto? Vos no podés permitir, no ya que a vos te pase, sino que a nosotros nos estén juzgando. Ningún García jamás estuvo en esa situación. ¡Qué tonto que sos! ¿No? Y ahí ya el chico obviamente no va a querer hablar, nunca más va a querer hablar frente a esto, ¿no? Ni va a querer hacer artes marciales para saber pegar. Yo tengo muchas historias de papás que los han llevado incluso a hacer karate para que aprendan a defenderse, ¿no? O a practicar con la almohada de cómo pegar, y luego ese niño va a la escuela y pega mal. Entonces es nuevamente ridiculizado, ¿no? Y también tengo los niñitos que me dicen: María, a mí no me gusta pegar, yo no quiero pegar, no quiero aprender a pegar. Entonces, volviendo al corto, este papá después termina discutiendo con la mamá detrás, y el niño sufre otra agresión más, que es sentirse responsable de las peleas de sus padres. La mamá lo quiere frenar porque lo ve que está ahí, ¿no? Lo ve que está ahí, y el papá va adelante, va por todo. Ahí se ve claramente cuando a veces un papá o una mamá, no importa el género, como bien lo decís, es tan avasallante, el niño se queda sin herramientas, ¿no? Frente a lo avasallante de la personalidad del papá o de la mamá, ese niño es todo lo contrario. Y un poco eso lo lleva, sin justificar claramente, pero eso lo lleva a estar en el lugar en el que está en la escuela. Ahora, hay mamás que van a la puerta a retirar a sus niños de la escuela, y ni bien apareces: hoy, ¿qué te hicieron, mi vida? Contame qué te han hecho, ¿no? Y a lo mejor no le hicieron nada. Y ese niño empieza a buscar en su cabecita, a ver qué le puede decir a la mamá para que termine un poco esa situación. Entonces, en el corto, por eso me encantó, de verdad, porque en muy poco tiempo, es muy breve, que ahora es el mundo en donde hay que mostrar cosas cortas y breves, y llega al punto, ¿no? Llega a un punto sumamente importante, que es que hay cuestiones familiares que hacen que luego en la escuela un niño esté posicionado en uno o en otro lugar, o en el tercero de espectador, ¿no? Sí, la verdad es que no es fácil en poco tiempo intentar transmitir todas esas ideas, y ese es el éxito de esta campaña, que lo que pretende es acercar a las familias mediante el humor, mediante la reflexión, mediante un conocimiento muy sencillo, pero muy bien respaldado científicamente, porque tú me decías que en el 96 empezaste a trabajar todos estos temas. También aquí en el 96 se sabe que Rafael Vizquerra, que lo consideramos un poquito el padre de la educación emocional, empezó también a intentar construir el concepto de la educación emocional cuando no existía, y además era quizás desprestigiado por ello, ¿no? Él lo suele contar, lo difícil que fueron los comienzos, por ser un profesor de estadística y estar pensando en las emociones, y que realmente las emociones era lo que favorecía, en todo caso, el tema académico, ¿no? O que si alguien pasaba académicamente, igual había que poner el foco en la parte emocional. Con lo cual, a mí me parece que todas las personas que un poco en esos años ya estabais apostando por algo que la sociedad no respaldaba, no solamente tenéis mérito, sino que merecéis todo mi respeto, todo mi cariño, toda mi admiración, porque lo fácil era meterte un poco, seguir el ritmo de la mayoría, ¿no? No ir contracorriente, o sea, lo difícil fue lo vuestro. Pero me sorprende que en el 2020, en el año en el que estamos, me digas que todavía hay personas que cuestionan la gravedad de todo esto, o que realmente exista este problema. Entonces, eso sí que me sorprende hoy en día. Estamos hablando
que ha pasado un montón de años y eso sí que me gustaría que nos lo comentaras. Sí, sí, la verdad que es, digamos, a mí es un tema que me apasiona y es algo que no podría dejar de hacer nunca lo que Claro, hago. Me pasa por lo personal, por una pasión, evidentemente, te no entiendo, hice te ningún entiendo. negocio, no hice ningún negocio con esto, la verdad, pero también hay que reconocer que a veces surgen pequeñas asociaciones o pequeños oportunistas que tratan de vender programas, ¿no?, que no fallan, y soluciones como, bueno, esto se trata de seguir ciertos pasos para mejorarlo. Bueno, todo eso también ha hecho que se desprestigien algunas temáticas. No por hablar bien de mí, hay mucha otra gente en el mundo con temáticas similares que también la están luchando. Desde educación emocional acá en Argentina todavía se sigue tratando de transmitir y que la gente entienda su importancia, ¿no? Como que parece que es una tontería, es de sensibles, ¿no?, trabajar eso, como que no habría que trabajarlo. Evidentemente hay que trabajarlo porque si no, no estaríamos como estamos. Pero me parece que en Argentina con el tema bullying hay como muchas idas y vueltas, y muchas falsas promesas de que hay programas, por ejemplo, no sé en España, pero aquí es como que siempre tiene éxito a nivel prensa todo lo que venga de Finlandia, ¿no? Como que en Finlandia encontraron el mejor país, con la mejor educación, entonces tienen el mejor programa de prevención. Cosa que es incomprobable para un argentino, perdón, típico, ¿no? ¿Qué sabemos cómo es la educación en Finlandia? Nunca fuimos a Finlandia, y en principio Finlandia, el finlandés es muy diferente de nosotros, respeta las filas, respeta el lugar donde se puede estacionar, me imagino, ¿no? Nada que ver con lo que somos los argentinos. Entonces se intenta trasladar programas exitosos o que se cree que son exitosos a nuestras realidades. Y después se empieza a despreciar todo lo que pueda surgir de la propia cultura. De todas maneras, tengo que decir que hace tantos años que trabajo que ya no me cuestionan a mí, ¿no? Saben desde qué lugar trabajo, qué es lo que propongo, no vendo humo, propongo cosas que se puedan trabajar en cada una de las realidades. No es lo mismo una escuela rural en el campo, en la frontera, que una escuela en el centro, en el barrio más caro de Buenos Aires. No es lo mismo la realidad de los chicos, ni de las familias, ni de las escuelas. Entonces hay que aplicar estrategias y hay que escuchar a ver qué es lo que está pasando en cada escuela. Pero sigue siendo una lucha, sigue siendo como que, digamos, no se pone en el lugar en el que se debería poner. Para mí, incluso la capacitación, no porque no lo sepan hacer, sino darle a los docentes la posibilidad de que aborden esto. Los docentes cuando lo quieren abordar muchas veces se encuentran con que los padres no quieren, no están de acuerdo. Y como acá muchas escuelas son privadas, se escucha mucho la palabra de los padres, que los padres si no retiran el niño de la escuela y se pierde económicamente. Entonces hay muchas cosas que están en juego, también en escuelas privadas en donde lo que quieren es que se compre programa finlandés, noruego o lo que fuera, y después no están muy dispuestos a hacer la parte que les toca, ¿no? Y acá se ve en el corto y lo podemos ver en cantidad de situaciones como nuestro rol y nuestra función de papá, de mamá, son clave para educar a los niños desde lo emocional, lo que es la convivencia, cómo mirar al otro, cómo respetar al profesor de mi hijo, qué le transmito respecto a la confianza con ese profesor. Todo esto es lo que se pone en juego en bullying, por eso insisto sobre esto. Porque si no vamos a tratar de enseñarle a pegar, o enseñar a mirar adelante, pero no estamos trabajando sobre las causas. El bullying no es más que un síntoma de que hay un montón de cuestiones de la convivencia y de lo afectivo, emocional, que no están funcionando, que no están bien. Entonces tenemos que tomarlo desde esos aspectos como para poder hacer algo, porque si no vamos a seguir pensando que lo tiene que resolver alguien que viene de afuera, ¿no? Sí, Tiene que venir alguien experto. Ese punto me parece fabuloso porque creo que nos pasa en muchas otras cuestiones, ¿no? Si algo viene de fuera, parece que tiene más valor que algo que viene de casa, ¿no? Lo de otro país como que tiene más valor que algo que surge del propio país, y descontextualizarlo
culturalmente también es un problema. María, yo suelo terminar las entrevistas proponiendo un poco una especie de juego, ¿no? Y es que a mí se me ha concedido el gran poder de concederos 3 deseos, y además 3 deseos que tú puedes, pedir que independientemente de lo que cuesten, de si son o no viables, si económicamente se puede o no se puede, pero yo te nombro ministra de Educación. Como el mundo es global, lo que tú vas a proponer se va a poder aplicar aquí, en Finlandia, en España, en Argentina, porque pensamos en el bien del niño y de la niña, de ese adolescente. Entonces, ¿qué 3 deseos pedirías si fueras una ministra de Educación y que tuvieras realmente la posibilidad de llevarlos a cabo, aunque económicamente no fueran viables? Que eso nos da igual. Wow, me gustaría pensarlo, pero así por ahí es más válido esto de improvisar. Me encanta. En primer lugar, que todos los niños del mundo puedan ir a la escuela. Vale. Y que ir a la escuela sea gratificante, una experiencia amorosa y no un sufrimiento, en primer lugar, pero para todos. Que en la escuela se encuentren con seres que están disponibles para ellos, que los puedan cuidar, porque al mismo tiempo tienen espacios de cuidado ellos. Entonces que haya en las escuelas momentos en donde todo el profesorado pueda también hablar de lo que sienten y de lo que necesitan, y ser dignificados en su rol, y que las familias, ¿sí?, podamos tener un poco más de tiempo para estar con los niños y con los adolescentes, porque creo que el bullying no es más que el resultado de una época, y por eso cada vez hay más, a pesar de que somos más los que luchamos contra eso, ¿no? Porque vivimos mal, y vivimos tanto desde la familia como desde las escuelas, y los niños son resultado de eso. Entonces, que haya más tiempo para querernos, para poder sostener a los chicos, y que nadie se quede afuera de todo esto, ¿no? Entonces, cuando no esté la posibilidad de que alguien se quede afuera, los demás no van a tratar de largarlo afuera, ¿sí? No sé si se entiende, pero yo iría a eso. Sí, el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando tú perteneces a una tribu, perteneces a un grupo, perteneces a un clan, eres parte de algo, ¿sí? Nadie te deja fuera, ¿no? De ahí la importancia de trabajar con el grupo, porque cuando el grupo se fortalece y está unido, nunca dejan a nadie fuera, ¿no? Ni lo dejan atrás, ¿no? Sino que va el equipo. De ahí la importancia de fortalecer los vínculos afectivos, ¿verdad? A través de la educación emocional, porque si tú trabajas la educación emocional, si surge cualquier problema lo sabes manejar, mejor o peor, pero tienes por lo menos más estrategias y no acaba en un problema, ¿no?, de esta índole. Además, muchos adultos están teniendo problemas en su vida adulta a raíz de experiencias que vivieron en la infancia y en la adolescencia, a pesar de que existe la capacidad resiliente de salir fortalecido de una experiencia dramática, pero hay que contar con recursos materiales, familiares, sociales, o sea, de todo tipo, porque si no, ¿cómo enfrentas una situación traumática si no tienes cómo hacerle frente, no tienes armadura, ¿no? Pero además yo creo, Leticia, que hay riesgos en la vida desde el momento en que uno vive, ¿no? A uno le pueden pasar un montón de cosas. Entonces uno va a estar a prueba y se va a frustrar y va a tener desafíos y la puede pasar mal, pero cuando hablamos de bullying es que a uno se lo hacen a propósito. Y eso se podría evitar, porque obviamente frente a esta pandemia, ¿no?, hay quien quedará más traumatizado que otro. Pero acá no hay una intención de enfermarnos y de encerrarnos a todos. Bueno, quiero creer, ¿no? Sí. No creo eso. Creo que uno le hace frente con todo lo que puede, lo que tiene a mano y lo que conoció. Pero cuando hablamos de bullying, hablamos de algo que no es un desastre natural, no es una crisis a nivel que, digamos, se puede evitar. Y si se puede evitar y no se está evitando es porque estamos haciendo algo mal. Seguro que hay un montón de cosas que estamos haciendo bien. Entonces hay que resaltar esas cosas que estamos haciendo bien. Yo soy una fanática de decir, bueno, a ver, compartamos las buenas prácticas, compartamos las cosas que se hacen bien en esta escuela, en esta otra, a vos que te sirvió en tu consultorio, a mí, y también compartamos entre los profesionales las veces que fracasamos, como para ver por qué. No, si estoy haciendo las cosas mal, no está mal contarlo, a ver si me equivoqué en algo, si esta escuela aparecieron casos de bullying, bueno, revisemos a ver en qué fallamos.
porque eso ya es un hecho positivo, el poder decir, bueno, estamos haciendo algo malo, nos falta personal, o estamos no sé, lo que fuera, ¿no? Pero digo, si no nos preguntamos qué hacemos mal y qué hacemos bien, difícilmente esto lo podamos revertir. Sí, María, pues vamos a ir finalizando la entrevista. Quien quiera saber más de ti, les voy a recordar que tienes la Asociación Civil Libres de Bullying y que ahí pueden encontrar información. También sé que hay algunos artículos que has escrito, que has participado y también hay información ahí. Y si quisieran leer algo sobre tu trabajo, ¿qué les podríamos recomendar? ¿O qué bibliografía podríamos recomendar? Sí, yo escribí 2 libros que se pueden, creo que hay uno que está en ebook. Uno es Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar, y otro es Ciberbullying, cuando el acoso viaja en las redes. Los 2 fueron editados por Paidós, del grupo Planeta, que está en España, y creo que el segundo está en su versión ebook también. Eso desde mí, desde lo que yo escribí como cosa más concreta, estamos en las redes. Siempre proponemos cosas en las redes como para que se puedan aplicar inmediatamente, o que sean preguntas, ¿no? Preguntas que abran, como vos decías, que abran más preguntas. Y maneras de pensar, como tratar de pensar desde otro lugar las cosas. Sí. A veces, ¿no? Pues vamos a recomendar tus libros, los voy a poner en la entrevista para que quien quiera leer más o saber más de lo que tú comentas o seguir tu trabajo. Estas entrevistas tienen esa finalidad, conectarnos con distintas personas en distintas partes del mundo o de la ciudad, porque ahora mismo con el confinamiento estamos todos en nuestras casas, aunque ya algunos empezamos a poder salir, otros ya lo haremos más adelante, pero se trata de que nos pongamos de acuerdo y que digamos, bueno, este es mi trabajo, este es el tuyo, vamos a hacer sinergias, vamos a conocer qué te ha ido bien a ti, como decías, y qué no te ha ido bien. Vamos a compartir y vamos a aprender y vamos a beneficiarnos de lo que las redes sociales nos permiten, el estar conectados, aunque ahora estemos saturados de pantallas. Estas entrevistas no caducan. Claro. O sea, da igual que la escuches de aquí a 2 años, no importa, lo que estamos diciendo no es atemporal. Con lo cual, pues bueno, todo lo que les podamos aportar, información que podamos compartir, eso realmente va en beneficio de la sociedad y es un mundo global. Con lo cual, cualquier parte del mundo que estés, esto le puede sacar provecho. María, no sé si me he quedado sin preguntarte algo, pero te quiero dar la oportunidad de que para finalizar esta entrevista, si hay algo que no te he preguntado y que te gustaría dejar constancia de ello, pues adelante y con ello terminamos. No, para mí solo agradecimiento. Creo que las pantallas tienen su lado malo, pero tienen este lado buenísimo, que por supuesto, digamos, en esta situación el mundo se ve obligado a estar permanentemente acá, pero creo que es un recurso sumamente interesante para mantenerlo, todo, digamos, en una medida un poco más razonable y no con esta presión, pero me parece que poder juntarnos, y podría haber alguien de cualquier otro país también conversando, y podríamos ser 5 o 6 compartiendo experiencias en esta pantalla, así que me parece que eso es algo que tenemos que capitalizar. Así que nada, sumamente agradecida y por muchos proyectos más que no impliquen necesariamente el estar en presencia, pero ojalá que también se pueda dar el día, como le decía a esa persona que nos conectó en otro evento, ojalá que algún día nos podamos encontrar, como dicen los chicos, en carne y hueso. Sí. Muy bien, María. Pues gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus conocimientos, por cada explicación que nos has transmitido, además con mucha sencillez, que hoy en día lo que necesitamos es, pues como los cortometrajes, ¿no? Decir mucho en poco tiempo, ¿no? Y eso yo creo que tú también lo has hecho, ¿no? Has dicho mucho en poco tiempo y eso también es una virtud y te felicito por ello. Gracias y hasta la siguiente. Gracias, Leticia, gracias a todos. Chao, chao.